Y ahora escuchen esto con atención, con mucho cuidado, porque casi todos nosotros creo que provenimos de un trasfondo católico. Sin embargo, hermanos, es una realidad que muchos católicos no conocen lo que la Iglesia Católica enseña. Así que debemos poner atención a lo que voy a decir en este momento. King James lo dice de esta manera: a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, no hay luz en ellos. Si yo no hablo conforme a lo que la palabra dice, no hay luz en mí. Porque yo no tengo luz propia. La palabra es la luz. Y si no hablo conforme a la palabra, lo que hay en mí es oscuridad. Esa es la realidad. Entonces eso es lo que a lo que el principio de sola escritura se está refiriendo. Es que cuando yo voy a hablar en nombre de Dios, hay una sola cosa que yo puedo hacer, es referirme a la palabra de la revelación de Dios. Y si yo no lo hago, o lo hago, pero no lo hago conforme a esa palabra, entonces yo no tengo luz. Sin embargo, mucha gente hoy en día, aún en el campo evangélico, rechaza el principio de sola escritura y rechaza el principio de la suficiencia de las escrituras. Nuestra visión con la que la iglesia fue plantada dice ser una iglesia sin muro, basada en la suficiencia de las escrituras. Las escrituras contienen todo lo que la iglesia necesita para plantarse, desarrollarse, multiplicarse, enviar gente al campo misionero, para salvar gente. Dios es que lo salva, pero me refiero en términos de la enseñanza. Ese es el principio de la suficiencia de las escrituras, todo lo requerido para aconsejar al pueblo de Dios y demás. ¿Cuál es la base de autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos de doctrina? ¿Cómo podemos decidir quién tiene la razón y quién no la tiene? La Iglesia Católica Romana descansaba en la enseñanza de la Biblia más la tradición, más los concilios, más la autoridad del Papa. Pero tanto Lutero como los demás reformadores descansaban únicamente en la Biblia como su única fuente de autoridad para resolver toda discusión. De ahí el lema sola escritura. No la escritura y la tradición, no la escritura y los concilios, no la escritura y el Papa. Solo la escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Que la única fuente de revelación divina absolutamente autoritativa es la escritura misma. Y así tenemos esta palabra sola, colocamos antes de la palabra escritura, y la frase significa únicamente solo por la escritura. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el punto de vista que nos preocupa aquí con el uso de la palabra sola? En realidad hay más de una observación, aunque todas están interrelacionadas entre sí. En primer lugar, una de las disputas a nivel del siglo XVI fue el tema de la fuente de la revelación divina. Todos los cristianos en el siglo XVI creían que el cristianismo era una fe revelada, cuyo contenido provenía de Dios. Y ambos lados de la disputa, Roma y el protestantismo en el siglo XVI, estaban de acuerdo en el que había al menos dos formas distintas donde Dios se revela a sí mismo. Una es la naturaleza, que se llama revelación natural o revelación general, donde los cielos cuentan la gloria de Dios, y la otra, por supuesto, es la Biblia. Ahora, ambas partes acordaron que la Biblia era la revelación, y ambas partes acordaron que la naturaleza también es reveladora. Pero la disputa sobre sola era si había más de una fuente en lo que llamamos revelación especial. Y el movimiento protestante dijo que solo hay una fuente en lo que se llama revelación especial o escrita, y esta es la escritura. En cambio, Roma confesó su confianza en dos fuentes de la revelación especial: escritura y tradición. He hablado de esto en otros cursos.
Ahora, a pesar de que este debate aún continúa, fue más o menos resuelto por una encíclica papal en el siglo XX, el cual se refiere inequívocamente a las dos fuentes de revelación. Ese ha sido la corriente principal de pensamiento en la Iglesia romana desde el siglo XVI, que las verdades que se fundan en la tradición de la Iglesia son tan obligatorias para las conciencias de los creyentes como las verdades de las Escrituras, mientras que en la herencia protestante el principio de semper reformanda es abrazado casi por todos los protestantes. Esto es que la Iglesia está siempre llamada a someterse a la reforma y a revisar sus propios credos y confesiones para asegurarse de que están en conformidad con la Sagrada Escritura. Y prácticamente las iglesias protestantes que tienen un credo, confesión, que es única para su comunión, se esforzarán en decir que sus propias confesiones no son infalibles y que no llevan el peso de la Escritura, excepto en la medida en que reproducen fielmente las doctrinas de la Escritura, porque se afirma en el principio general, a saber que solo la Biblia es la fuente escrita que tiene la autoridad de Dios mismo, la autoridad para obligar a nuestras conciencias de manera absoluta. En enero de 1521, Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms. Ante esta dieta compareció Martín Lutero, pensando que él tendría la oportunidad de defender sus puntos de vista, pero para sorpresa suya, solo se le permitió responder dos preguntas. Si los escritos que estaban sobre una mesa, estaban todos los escritos de Martín Lutero allí, eran suyos, y si él se retractaba de todos ellos. A la primera pregunta, Lutero respondió que sí, pero pidió tiempo para responder la segunda pregunta. Y se le concedieron 24 horas. Al comparecer ante la dieta al día siguiente, Lutero manifestó su disposición a retractarse de todos sus escritos, siempre y cuando le mostraran a través de la Biblia dónde se había equivocado. Pero se le dijo tajantemente que no estaban allí para refutar nada ni para discutir nada, sino para saber si él se retractaba o no. Y entonces Lutero pronunció estas famosas palabras en la Dieta de Worms: si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no le creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Lutero estaba declarando de la manera más clara posible que la palabra de Dios está por encima de cualquier opinión, está por encima de cualquier autoridad humana. Eso es lo que significa el principio sola Escritura. Este autor norteamericano, líder John Blanchard, decía: los hombres no rechazan la palabra porque encuentran faltas en ella, sino porque ella encuentra falta en ellos. Esa es la razón. El rechazo de la palabra, y sobre todo el rechazo de sola Escritura, es hecho primordialmente por el corazón pecaminoso del hombre, y muchas veces aún en el creyente es hecho por los pecados que permanecen en él, todavía residentes en él, residuales en él, que hacen que su mente y corazón frecuentemente reaccione de una manera rebelde. Pero no es porque la palabra tiene faltas, es porque la palabra encuentra faltas en ellos, y entonces no me gusta sentirme acusado, limitado, contenido por esa palabra.